Buenos días, estamos conversando un café en Crónica Digital con María Eugenia Puelma, trabajadora social, integrante del Comité Central del Partido Comunista, con Valesca Naranjo, Fuerza Común, antropóloga. Y la idea de esta sesión, bueno, es empezar a hacer los balances ya de final de año, ¿no? Empezar a mirar este 2020 tan extraño, este 2020 cargado de incertidumbre, de temores, de esperanzas, un 2020 que empezamos a analizarlo también en una fecha bien, bien especial, pues bien particular, ¿no? Que es para todo Occidente. Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con Navidad. Que el mundo occidente cristiano, ¿no es cierto?, recuerda el nacimiento de este niño. Hay un texto muy bonito que escribe Leonardo Boff, un teólogo de la liberación, y que él hace una comparación, no lo voy a leer, pero él hace una comparación entre este Jesús que nace entre los animales, que nace ahí en la periferia de la ciudad de Jerusalén, y esta suerte de los pobres que tienen que estar en la periferia, ¿no es cierto?, porque no tienen posibilidad de atención de salud, porque no tienen posibilidad de casa, porque no tienen posibilidad, ¿no es cierto?, de estar integrados al mundo. Y desde ese punto de vista, desde la lógica, ¿no es cierto?, del mundo de los cristianos y de estos cristianos que son parte de los que fundaron la teología de la liberación, este Jesús, este Hijo de Dios es una buena nueva, que nace en el mundo de los pobres, que viene con otra lógica. Inicio con esto, como te digo, entregando otra perspectiva, y que Crónica Digital siempre la ha tenido, ¿eh? Fíjate que dentro de las personas que están en esta agrupación que significó Crónica Digital, estaba José Aldunate, sí, estaba Pepe, y sí, bueno, es un homenaje a él también, pues, y a todo sí. ese espíritu de cristianos que están ahí, que están en la calle y que están haciendo y acompañándonos en este gran camino, pues, de transformación social que queremos para Chile. Chicas, ¿cómo comenzamos a analizar el 2020? ¿Qué les parece? ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo lo ven ustedes? Qué bonita tu entrada, Omar. Me gusta mucho la imagen que trajiste, que una imagen a propósito del 2020 que es tan vigente para el momento que vivimos, un momento en que la periferia, en que los que no estaban vistos, los que se sienten excluidos, que lamentablemente además son las grandes mayorías en el país, lo vemos en cifras, lo vemos en lo que ha sido la experiencia a partir del estallido y todo lo que ha venido pasando este año con la agudización, ¿no es cierto?, de esas desigualdades tan importantes, tan severas, tan duras, que la imagen que tú traes de que en la figura de Jesús, ¿no es cierto?, están también los excluidos, está un mensaje de aquellos que están en el borde y estas minorías, digamos, que se han privilegiado a lo largo de la historia y que aún 2020, porque el 2020 también recordemos que la fecha que marcamos, la marcamos a partir del nacimiento de Jesús, o sea, hace 2020 años, con la venida de Jesús, hemos estado en esta situación, podemos decir, es tan vigente esa, no voy a decir la problemática, es tan vigente la manera en que hemos vivido como planeta, como sociedad, y es muy bonita esa imagen que tú traes. Y voy a traer otra en el camino que la podemos hablar después, pero había mucho taco hoy día, porque hoy día es 24 de diciembre, hay mucha gente en la calle, y de pronto yo vengo ahí en una fila de viraje y viene un auto muy lujoso, como tipo un Mercedes-Benz, de esos que se le sale el techo y se dobla por casi tercera fila y adelanta y nos adelanta todo, y yo
Dije, ¿qué tipo, qué persona debe ser la que viene ahí a propósito de lo que denota su auto, la manera en que maneja, cómo se pasó por encima de todos los que estábamos esperando en la fila como correspondía? Y ya entonces cuando me toca doblar paso por el lado y lo miro. Y claro, un tipo vamos a decir, de mediana edad hacia arriba, con efectivamente una actitud muy avasalladora, prepotente, y se me vino mucho una imagen muy parecida a la que traía Omar, que es como, este es el mundo que se va a acabar, y se tiene que acabar porque este tipo no solo es agresivo, sentí como, qué persona tan absurda, qué absurdo este lujo absurdo, es como el desborde por el otro lado, ¿no? Sabemos que parte de las problemáticas que tenemos también tienen que ver con el crecimiento económico desmedido, el no tener regulaciones a propósito de los súper ricos, el tener un paradigma tan de esa Yanquilandia donde se ha hecho oda al lujo, al exceso, a donde, comillas, el sueño, el éxito, que era lo que me pasó con ese señor del auto, ¿no? Simbolizado en ese arquetipo, ¿no? El arquetipo del que aplasta, del que deja atrás, que es como el arquetipo de la competencia, de este sistema neoliberal, que por cierto, y lo sabemos, no es inocuo, sino que trae todas estas otras características, toda esta dimensión cualitativa de lo que es el sistema que ha generado esta desigualdad espantosa en la que seguimos viviendo. Me quedo ahí por ahí como para tomar la imagen tan bonita que traes, Omar, como de la esperanza, y por otro lado yo traigo una imagen de este orden que se está acabando, porque eso es lo que me pasó cuando venía en el manejo de la mañana. Este orden se va a acabar, y este señor va a ser cada vez más ridículo, cada vez más vamos a mirar esa imagen como una imagen que no va más, como no es la aspiración que tenemos como sociedad. Y eso me dio así muchos sentimientos encontrados que podemos hablar más adelante. Por supuesto. María Eugenia. Sí, oye, sí, muy bello lo que tú, bueno, siempre tú nos traes cosas de esta índole, Omar. Creo que te mereces muchas palabras nuestras de valoración por tu introducción que siempre haces con temas éticos, con temas que son de índole de profundidad de la humanidad, ¿no? Y creo que lo que has traído hoy día tiene que ver con eso. Y yo creo que el 2020, de cierta manera, ha mostrado justamente lo que tú nos decías, ¿no? De estas diferencias que son planetarias, ¿ah? O sea, lo que está viviendo Chile se está viviendo mundialmente, en ciudades y países muy importantes del mundo, en que el modelo ha generado o ha visibilizado, mejor dicho, se ha visibilizado la gran crisis de este modelo producto de la pandemia, las desigualdades que se viven en Chile, que se viven en las grandes potencias del mundo, nos tiene que llevar a una reflexión profunda del mundo que hemos construido hasta ahora y de la necesidad inminente, pero inminente, no para mañana, no para pasado mañana, no, es una necesidad inminente de cambiar esto que tiene que ver con la sobrevivencia de la humanidad. ¿Ah? Yo creo eso firmemente. He estado leyendo más a Fidel Castro y creo que Fidel, la forma en que analiza el desarrollo de la humanidad, el desarrollo del planeta, nos plantea esto como una cosa inminente, ¿no? La necesidad de mirarnos y de mirar el entorno como uno solo. No puede haber un desarrollo de la humanidad si no desarrollamos un planeta de manera distinta, ¿no? Y creo que en ese sentido es el gran mandato que tenemos para el 2021, que nos deja el 2020, que nos mostró a cabalidad el desastre del modelo, el desastre a todo nivel, ¿no? Y que este desastre no es tan solo un desastre de modelo, sino que también es un desastre de la cultura, de las formas, del desarrollo de la humanidad, de nuestro desarrollo como ético, ¿no? De cada persona, de cada sociedad. Ojalá esto fuera un modelo nada más que sea de números y de desarrollo de la economía,
pero tiene que ver también con el desarrollo de cómo hemos hoy día desarrollado una humanidad que también demuestra cómo esto le ha afectado, ¿no?, en su desarrollo. Y creo que eso es lo más tremendo, que a uno le duele el alma esto, ¿ah? En que en realidad, viendo todo lo que pasa en un mundo como el que estamos viviendo, aún no logramos adquirir esa conciencia profunda, determinada, absolutamente irrefutable, ¿no?, de conciencia, de convicción de la necesidad de que esto no puede seguir igual. Todavía tenemos sectores en la sociedad, no tan solo en Chile, sino que a nivel mundial, que seguimos pensando de que esta cosa se puede cambiar de a poco, que tenemos que mirar aquí, que todavía no tenemos esta convicción de que tenemos que tomar este modelo y envolverlo en un lindo papel de regalo, ¿verdad?, para que no se vea tan mal, ¿no?, y ponerlo en el tacho de la basura y empezar a construir un camino nuevo. Cada pueblo construye su camino como lo quiera construir, con una determinación, ¿no?, propia, una soberanía propia, ¿no? Espero que eso sea el 2021, un desarrollo de una soberanía propia de cada país que pueda construir su modelo a la manera que su pueblo mismo lo quiera, que su pueblo mismo lo desee, con las aspiraciones que tiene cada pueblo. Las aspiraciones nuestras a lo mejor son distintas a las de Perú, distintas a las de Argentina, distintas a las de Ecuador, distintas a las de los países europeos. Pero tenemos que ser capaces de construir esto. Yo creo que eso es lo más determinante. Hemos construido hartas cosas este 2020, hemos sido capaces de deconstruir cosas y de construir otras. Y creo que el camino va por la unidad, el camino va por profundizar más nuestras propias ideas, nuestros propios proyectos, y al mismo tiempo creo que lo que está pasando en estos últimos días es que estamos poniendo los proyectos de cada colectivo, lo estamos poniendo en la mesa para generar un proyecto colectivo común. Yo aspiro a eso, a un proyecto colectivo común en que pongamos en el centro las cosas que ameritan y que hagamos justicia a lo que significa esta Navidad. Yo no soy creyente, pero creo que la Navidad es nacimiento de cosas, nacimiento de ideas, de incorporarnos a una cosa distinta y de generar conciencia humana de que las transformaciones no son un ideario hipotético, sino que son una realidad y que tenemos que hacerla, porque si no, estamos faltando a nuestro rol histórico que tenemos que jugar hoy. Hoy, como decía Gladys, hoy es el hoy. Hoy día es cuando hay que luchar, ¿no? Eso es mi opinión, por lo menos. Sí, mira, yo, fíjate, siguiendo con la figura, pero tratando de aterrizarla al Chile nuestro, ¿no?, al momento actual. Fíjate que en ese relato del Evangelio se habla, por ejemplo, de que había un censo, y de que el censo era organizado, ¿no es cierto?, por el imperio, y eso es lo que los lleva, ¿no es cierto?, a tener que ir a Jerusalén. Entonces estamos hablando, ¿no es cierto?, de una colonia, de un país que era una colonia, un paísito pequeño que es una colonia, que tiene que venir y contabilizarse para poder entregar, ¿no es cierto?, su aporte al imperio, y el imperio también estaba gobernado por un déspota, por cierto, y el paísito también por otro déspota. Y nosotros hoy día, ¿no es cierto?, estamos en situaciones en donde este personaje, y yo creo que ha sido un proceso de evolución de todo el año, entre el 2019 y 2020, cómo Piñera se ha ido transformando en un déspota. Cómo Piñera ha ido transformándose, ¿no es cierto?, de este personaje que es elegido por una mayoría indudable, eso nadie lo discute, pero cómo él poco a poco ha ido, ¿no es cierto?, adquiriendo una serie de atributos que aparentemente no se le conocían, pero que en el fondo tienen que ver, ¿no es cierto?, con cómo él se comporta con sus empresas o con sus negocios. Y esa lógica de sus negocios traspasada al país. Y esa lógica de sus negocios y las defensas corporativas de sus negocios también, ¿no es cierto?, en una imagen de país. Y en una imagen, ¿no es cierto?, de querer liquidar todo tipo de esperanza, de querer liquidar todo tipo, ¿no es cierto?, de nuevos nacimientos, de querer liquidar este fruto que nace del 18 de octubre.
y que hoy día llega a un punto de, en el fondo, se corona con esta decisión del Tribunal Constitucional, pero que también lo mata. Lo corona porque en definitiva es el despotismo en su imagen pura, con una señora, ¿no es cierto?, que era su asesora, que tiene que venir y votar a favor de lo que el gobierno quiere. Y por tanto, ¿no es cierto?, esta figura del Tribunal Constitucional, esta figura supuestamente limpia, pura, al final queda decantada en que está el binominal expresado, pero además del binominal expresado, está la intencionalidad, ¿no es cierto?, de un señor que gobierna. Y quiere que ese Tribunal Constitucional apruebe o desapruebe las cosas que él quiere. Y hoy día ha quedado muy patente todo ese largo proceso para llegar a esto, para llegar en el fondo a los muros del modelo, a los muros del sistema, y que se muestran abiertos y claros a la ciudadanía. Y eso yo creo que ha sido un largo proceso, difícil, dificultoso, en donde ellos han tenido que venir y mostrar su rostro, tal cual. Y yo no sé si ustedes concuerdan conmigo en eso. Yo comparto absolutamente y comparto también lo que dice María Eugenia a propósito de la transformación. Me había ido, me dejaste como inspirada, Omar, como con una aproximación más alegórica de lo que estamos viviendo. Y a propósito de esto que tú lo traes como en la imagen del déspota, que también es una imagen de la manera en que está ejercido el poder en el mundo. Está bonito eso de mirar como estas figuras a propósito del año cero y como el imperio, ¿no es cierto?, hace el censo, viene esta familia nueva, ¿no? Y esta madre nueva también. La Virgen o María también ahí simboliza una maternidad que es una maternidad con la que, por ejemplo, Latinoamérica ha vivido su alegoría o ha trabajado mucho su propia identidad a propósito como de esta imagen, donde este déspota o esta imagen de padre es un padre que igual siempre está invisible, ausente, y cuando aparece es un padre autoritario, castigador, que creo que es muy metáfora de también el orden patriarcal que hemos tenido como a lo largo de la historia, y que creo que es un orden que también se cae a pedazos. Y con eso estaba, mientras te escuchaba, como que me aparecía mucho la idea en esta Madre María Virgen, en este niño que trae la esperanza, como alguna vez también aparece ahí como un guiño, también es un hombre nuevo. Y nosotros estamos viviendo una época donde creo que somos hombres y mujeres nuevas, en el sentido de, o somos hombres y mujeres que necesitamos construir, me gusta mucho lo que dice la María Eugenia, con determinación el orden nuevo. Es verdad que ahora es cuando traes como las palabras de Gladys Marín, la urgencia de aterrizar hoy los cambios. O sea, hoy tenemos una oportunidad para hacer cambios profundos, reales, pero necesitamos determinarnos en eso. Y este orden que se cae a pedazos, que lo traes, Omar, como en la figura del déspota Piñera, recorriendo los muros, ¿no es cierto?, los bordes de este orden construido que se está acabando y se va a acabar. Y se va a acabar porque vamos a construir otro con una conciencia distinta que creo que hoy día tiene niveles de lucidez, de profundidad, de urgencia que afortunadamente hemos tomado de manera colectiva. Pero también tenemos que trabajarlo, necesitamos abrir el diálogo que permita como abrochar estas ideas en nuestras mayorías, porque también recordemos que son nuestras mayorías las que quedándose en la casa y no yendo a votar, o sea, generamos que tenemos un gobernante como el señor Piñera y a la derecha aquí instalada, y tenemos un proceso constituyente a la vuelta de la esquina, que si no tomamos como una conciencia profunda, y con esto no quiero decir y no quiero aliarme a la idea de la lista de unidad, porque también me parece que la unidad no es un eslogan, la unidad tiene que ser acá, de la unidad de eslogan o de la boca para afuera, y en el Parlamento la supuesta unidad o la supuesta distribución, incluso hasta los acuerdos que se han tenido como oposición, no han contado como tal, porque sabemos que quienes están coludidos con el modelo siguen votando
no solo respecto del modelo y de sus contenidos duros, sino que hace muy poco también, con todos los proyectos de ley que han respaldado la represión a la protesta, la criminalización a la protesta, y donde en vez de ir progresivamente avanzando en condiciones de democracia y civilidad para justamente tener derecho a protesta, hemos retrocedido, y hoy día se han endurecido las leyes, las penas, etcétera. O sea, aquí hay fuerzas que están empujando para que retrocedamos, hay fuerzas que se dan cuenta que este modelo se está desmoronando y que se resiste. Y entonces aquellos que de la boca para afuera, porque flaco favor, o sea, yo es como la figura de Judas, ¿no? Ya que estamos en esa alegoría, o sea, la traición de esos actores políticos la hemos pagado muy cara. Y es lo que estamos pagando hoy día. Entonces, unidad, bueno, vamos a los contenidos, hablemos de unidad, veamos de qué se trata, cuáles son los compromisos. Y nuestras mayorías con una alerta mayor al proceso en el que estamos. Entonces, me fui como para otro lado, y lo que quería decir es que estamos, siento yo, como en esta nueva mirada de cambio, en esta imagen del niño, el hombre nuevo, una energía femenina, una distinta, que no solo es la madre, sino que es el reconocimiento y la necesidad de que nosotros vengamos a equilibrar un orden que se está acabando, porque el orden en el que vivimos es un orden patriarcal, es una estructura masculinizada de ejercer el poder. Y entonces la figura del déspota, sí, pues, la figura del déspota es muy patriarcal, en el sentido de una lógica no dialogante, de un ejercicio vertical, donde las mayorías son castigadas y aplastadas. Entonces ese es el orden que se va a acabar. Pero ese orden para que se acabe, requiere ciertas condiciones. Dentro de esas condiciones, creo que una de ellas es que le hagamos espacio, no a las mujeres o a los femeninos, no me quiero quedar en ese eslogan, quiero que le hagamos, y en ese sentido tengo una lectura de que también creo que hay que hacer de verdad un ejercicio de determinación allí para incorporar, no las mujeres nomás, sino que para incorporar otras lógicas que vienen en la manera del ejercicio. Cuando las mujeres se juntan a ejercer poder, se han fijado que no hay una lideresa en particular. Bueno, tenemos muchas lideresas a lo largo de la historia que han destacado, ¿no? Ahí trajo a la propia Gladys, la María Eugenia, pero tenemos muchas. Pero lo que quiero decir con esto es que la manera de avanzar y de ejercer el poder en general, y si ustedes piensan en los feminismos de los últimos 5 o 10 años, ese avance ha sido un avance colectivo, un avance social, un avance repartido. Cuando estamos en la calle estamos todas, no hay una que lleva la batuta y que la seguimos. Entonces creo que falta mucho más aprendizaje en nuestras mayorías, en nuestras organizaciones sociales, pero también en el cambio de orden también tiene que tener un cambio en la manera de hacer política. Y creo que ahí necesitamos determinarnos en que las lógicas dialogantes y colaborativas, que por lo demás son profundamente democráticas, tienen que también ingresar a propósito de menos déspotas y más colectivo, más democracia, y por cierto, más mujeres, que creo que aportan muy profundamente y muy esencialmente en la construcción de ese nuevo orden y esa nueva politicidad que se reparte en nuestras nuevas mayorías. Y yo tengo mucha esperanza como en nuestra nueva sociedad. Creo mucho que tengo mucha esperanza del proceso en el que estamos, pero creo, como dice María Eugenia, que determinación, convicción y trabajo es una condición básica para que eso lo materialicemos. Fíjate que yo pienso que una de las cosas que está hoy día en crisis es el tema de que este modelo está construido en este concepto que es parte necesaria justamente de ese modelo, y es la impunidad. Esto es una impunidad a todo nivel, ¿no? Es una impunidad que se ha afianzado a partir de una propia institucionalidad que la ha defendido, la ha puesto ahí como primera figura la impunidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que está en crisis? Porque se genera una propia contradicción que la hemos visto en el 2020, ¿no? En que hay momentos en que la impunidad es cuestionada por el pueblo, hay momentos en que la impunidad es cuestionada por la propia institucionalidad, pero
vuelve para atrás, ¿no es cierto?, en la propia institucionalidad a ponerla en el centro, validarla como forma y contenido, que es lo peor, forma y contenido, ¿no? Entonces yo creo que ahí está esa contradicción permanente y por lo tanto el modelo que nosotros construyamos tiene que mirar esto con mucha profundidad, porque la impunidad también es una antiética, ¿no? Es decir, si uno quiere construir un nuevo modelo, si uno quiere que los partidos políticos, las organizaciones sociales jueguen un rol distinto, tenemos que decir, bueno, ¿cuál es nuestra posición frente a la impunidad económica, a la impunidad de la justicia, a la impunidad de todos los niveles, compañera, de todos los niveles, porque cuando nosotros hablamos del feminismo, estamos hablando de que una de las peores impunidades históricas es justamente esta, ¿no? Entonces, y entonces lo justificamos de que, bueno, de que era esta forma, que era esta otra, que no era el momento, que había que hacer aquí, que había que hacer allá, y se va justificando una historia en que la impunidad se hace cada vez más fuerte. Y yo lo que veo en el 2020 es que se ha generado esa contradicción, ¿no? Y esa contradicción está ahí, latente. ¿Cómo la tomamos? ¿Cómo la tomamos para justamente sacarla, destruirla de una vez por todas, especialmente si uno mira el tema de los derechos humanos? Mira, los 800 miembros del ejército, hoy día, en otra crisis, en otro tema de corrupción, y vamos sumando corrupción, y vamos sumando temas, y vamos sumando impunidad. ¿Ah? Entonces al cabro que estaba en la protesta le tiramos 20 años, pero a estos otros, ahí estamos todavía investigando. Los femicidios no se investigan, no se generan políticas propiamente tal, se va generando todo un ambiente que es realmente para mí muy preocupante y que tenemos que hacernos cargo de eso. Y por eso que yo insisto, y por qué pongo el tema de la impunidad como un tema tan importante, porque creo que tenemos que construir un modelo que sea éticamente, y yo siempre vuelvo en este tema, éticamente sustentable. Porque si no lo es, vamos a estar haciendo, claro, grandes temas acerca del modelo de desarrollo económico, de los recursos naturales, de cómo queremos construir un planeta más limpio, todo eso que es un lenguaje que ustedes ven que también lo asume la derecha. Pero ¿cómo lo asume la derecha? ¿Ah? ¿Cómo lo asumen esto que están hoy día por el planeta más limpio, que el carbón y que no sé qué? ¿No? Pero lo asumen desde un punto de vista de empresa, la propia vacuna, como lo dice la Naomi Klein, toda esta crisis que tenemos hoy día mundial de la epidemia también es una doctrina del shock y también se hace negocio con eso, porque la derecha de esa manera lo mira. Y entonces ahí nuevamente tenemos una crisis ética. Y esto todo con un grado de impunidad. Entonces ya tenemos al presidente repartiendo vacunas con el ministro, entonces van a ir a vacunar gente. Oh, qué bueno el gobierno fíjate que el gobierno de Chile fue el primero que hizo estos contratos y estas cosas. Pero claro, pues si los contratos son negocios, pues. DHL es el único que puede transmitir, y llevar las vacunas a todo el mundo, es porque también hay un negocio allí. Entonces, lo que dice la Naomi Klein es muy profundo de lo que es este modelo que queremos construir y que yo creo que tenemos que mirarlo con tanta profundidad, porque además, nos interpela a nosotros como seres humanos a ver si estamos a la altura de eso. ¿Ah? O si de repente negociamos un poquitito, o tenemos alguna debilidad, y entonces decimos, no, pero dejémoslo así nomás, ¿para qué tanto? Pero no le pongamos tanto color, pues sí, no es necesario tanto color en el tema del feminismo, no es necesario poner tanto color en el tema de los recursos naturales, o tanto color en no sé qué. No es tanto color, hay que ponerle todo el color, punto, todo es color. Y haremos el proceso, porque claro, nada se hace de un día para otro, ¿sí? Yo no estoy diciendo que esto lo vamos a hacer para mañana, pero pongamos la convicción, pongamos el propósito, y hagamos el camino, y hagamos el proceso. Pero pongamos la convicción, porque si no la ponemos, entonces en el camino la vamos a ir cambiando. En el camino se arregla la carga. No, eso no quiere el pueblo. El pueblo no quiere que en el camino arreglemos la carga. El pueblo quiere que tengamos un propósito, que construyamos ese propósito, que lo hagamos con el pueblo, con la opinión del pueblo, escuchando lo que dice, pero escuchándolo, para asimilarlo, no para escucharlo y parecer que estamos haciendo algo. Pero que esas son las cosas que están hoy día en cuestión, ¿no? De este movimiento nuevo, de este nacimiento, de esta Navidad, de este propósito, de este 2021, en el cual no tan solo tiene que haber esperanza, tiene que esta esperanza estar junto de la mano con una absoluta determinación a ponerle color, a ponerle todo el color, full,
sin medias tintas. Esa es mi opinión. Fíjense que el año 2020 también generó, yo diría que desde el 2019, pero el 2020 particularmente también, toda una serie de discusiones conceptuales. Los conceptos también se vieron remecidos. Hemos discutido en estos mismos programas el tema del concepto de la prisión política, por ejemplo. Hemos discutido el tema, ¿no es cierto?, de esta dimensión de la política y el negocio, porque hay un sector del mundo de la política que entiende que la política es negocio, y por tanto no hace una diferencia, no establece puntos de diferencia. Tenemos también, ¿no es cierto?, dimensiones en esta misma cuestión conceptual sobre los temas de la legitimidad, lo que es legítimo, lo que es ilegítimo. Tenemos dentro de esta misma dimensión, ¿no es cierto?, el proceso de digitalización, cómo se fue instalando, que ya venía, pero hoy día a full, ¿no? Hoy día a full este proceso de digitalización. Estamos conversando, ¿no es cierto?, por Zoom. Y hemos ido haciendo nuestros programas a través de eso, en un contexto de pandemia, y muchas de nuestras reuniones son así. Y entonces tenemos una serie de cuestiones que han ido instalándose, que están ahí, y que meritan reflexión, y que meritan también una mirada política. Y cuando hablo también de esta situación de negocio, ahí yo concuerdo con María Eugenia, que está este tema de la pandemia, ¿no es cierto? Y que la pandemia también puede ser un negocio desde el punto de vista de las vacunas. Y que nosotros no tenemos claridad, la sociedad chilena no tiene claridad sobre, por ejemplo, los contratos. No tiene claridad, por ejemplo, por qué esa vacuna y no otra. ¿Por qué no otra? Sobre el tema de los costos. ¿Por qué se pagaron esos costos y a lo mejor pueden haber sido otros costos? O nuestro país está tan dependiente que en realidad la única oportunidad que podíamos tener era la vacuna Pfizer u otra, más o menos del mismo sector. Porque si es así, también eso hay que esclarecerlo y hay que abrirlo, ¿no? Un país como el nuestro se le exige cierta dependencia, y en esta dependencia nuestra posibilidad, ¿no es cierto?, de poder encontrar una solución es a partir de tales y cuales laboratorios, y tales y cuales laboratorios están vedados. No se puede negociar, aunque la tengan, aunque pudiera ser más efectiva, no se puede negociar, aunque sea más barata. Entonces, porque eso no lo sabemos. No hay nada que nos diga cómo se produjo eso. Y entonces está la duda sobre el tema del negocio, y está la necesidad también, ¿no es cierto?, de una ciudadanía, de un pueblo que quiere tener la esperanza de poder sobrevivir y hacer una cierta vida medianamente normal. O sea, ¿quién no la quiere? ¿Quién no la quiere? Entonces yo creo que todo este tipo de cosas son las que han estado en el centro durante todo este periodo, ¿no? Hay otras discusiones conceptuales que, por cierto, a las que ustedes pueden aportar. ¿Qué les parece eso? Sí, yo, o sea, comparto lo que menciona Omar, y creo que se desprende mucho o es muy consecuencia de lo que plantea María Eugenia, que yo creo que efectivamente está muy como en la raíz o a la base de un orden donde además cotidianamente vivimos siempre pequeñas impunidades, ¿no? Tanto adentro de los hogares en muchos casos, a propósito de la lógica de familia que está instalada, ¿no? Donde ¿quién ejerce el poder, ¿no? Adentro de una familia tiende a ser un poder que es vertical, que también es poco dialogante, y para qué decir a propósito de las realidades como los femicidios, las violaciones, los atropellos a los niños. Hay ahí como una construcción muy cotidiana y muy invisible de esas pequeñas impunidades. ¿Para qué decir las impunidades que vivimos como ciudadanos y como consumidores, entre comillas, unos consumidores que
en nuestra identidad como clientes, donde al mismo tiempo estamos vulnerables y desprovistos de todo poder frente a las multinacionales, y ahí un ejemplo muy claro son las AFP, son, bueno, el propio Estado, ¿no? Donde no tenemos instituciones que estén a la altura de hacer una corrección mínima respecto de esas impunidades. No contamos con ombudsman, no contamos con poder revocatorio, a propósito de la conversación anterior, o sea, no contamos con muchas situaciones que como ciudadanía nos dejan fuera de la posibilidad de reclamar y exigir una accountability, una rendición de cuentas, que es lo que mencionas, Omar, por ejemplo. No está en el sentido común de que el Estado y el gobierno explique por qué elige esta vacuna y no otra vacuna. No está en el sentido común de nuestro ejercicio ciudadano que nos den una explicación respecto de no solo la elección de mercado, sino que de todos los negocios que se están abriendo a propósito de esta situación. Yo creo que es muy pertinente la mirada que también nos trae María Eugenia de Naomi Klein con la doctrina del shock. O sea, la pandemia es una actualización de la doctrina del shock a propósito de cómo ella lo plantea, en el sentido de cómo los poderes a esta altura planetarios hacen ese ejercicio que antes fue la guerra, que antes es cualquier conflicto, cualquier conflictividad, y donde, por cierto, la democracia, que es como, digo yo, el lado luminoso para resolver nuestras controversias, nuestros conflictos como sociedades, como humanidad, por supuesto que les quita el negocio, pues si es mucho más rentable el negocio de la guerra, el negocio de lo punitivo, el negocio de... Hay negocio también en ser patriarcal, jerárquico y ejercer el poder y validar el ejercicio del poder de esa manera. Si uno se da 2 pasos para atrás y dice, Dios mío, tenemos cuántos conflictos bélicos en el planeta funcionando. O sea, ¿ustedes se imaginan si nosotros viviéramos la cotidianidad que se vive en Oriente, en esos países donde salir a comprar el pan te puede caer una bomba? O sea, ese es el nivel de arbitrariedad y de violencia con la que se justifican los grandes señores del poder, las multinacionales del planeta. Entonces, efectivamente, o sea, creo que no nos queda otra, ¿no? La otra es ejercer el poder como ellos y hacer como quién es más fuerte. Y yo creo que la posibilidad maravillosa que tenemos a partir de estas herramientas, tanto de la democracia, de la política, del hacer comunidad, y como dice la María Eugenia muy bien, me gustó demasiado la frase de María Eugenia de pongámosle color, o sea, es que pongámosle color a todas las impunidades, las que vivimos dentro de la casa y afuera. Yo creo que estamos tan desacostumbrados, tan domesticados, ¿no? Creo que en algún programa hablamos de eso, ¿no? De esta domesticación, producto de esta colonialidad con la que vive no solo Latinoamérica, sino también todos los países viven distintas versiones de colonialidad, distintas versiones de este ejercicio de poder jerárquico, patriarcal, el cual tenemos que ir desmontando, creo yo, como joyería en nuestras cotidianidades, hasta aquellas grandes estructuras como la que nos presenta ahí la María Eugenia con la doctrina del shock, que a mí se me olvida a veces, pero efectivamente es tan ilustrativo. Y entonces tenemos como desde lo pequeño a lo grande un orden completo, que es social, político, económico, que permite todo esto. Y yo creo que efectivamente me hace mucho sentido el no más impunidad, pero no más impunidad en un sentido como muy profundo. Entonces, esta manera, digamos, de cómo se está expresando la doctrina del shock de la pandemia, Omar, yo creo que en nuestro Chile y en nuestros países, o sea, ¿para qué decir los vecinos? No tenemos ni condiciones, a veces es como no tenemos ni en el sentido común hacer esa exigencia, porque tenemos una domesticación feroz sobre la cual tenemos que ir saliendo y despertando con más fuerza, con más convicción, y tenemos que ayudar y trabajar para eso quienes lo vemos con más nitidez, y no por eso somos iluminados, sino que simplemente tuvimos una trayectoria, voy a decir incluso privilegiada en ese sentido, digamos, o sea, quien tiene una vida política intensa o de debate
de estar alerta, también es un privilegio, porque lo veíamos en algunos rayados de octubre, ¿no es cierto? Como el despertar también es un privilegio, protestar también es un privilegio. Sí. Eso, me quedo por ahí con mi opinión. Sí. Yo tan solo quiero agregar, Omar, quiero agregar un solo elemento de la mirada 2020 y 2021, que si ustedes se fijan, 2020 hubo un gran ausente en la historia de todo lo que pasó y de todo lo que ha estado ocurriendo, y ese ausente ha sido la Iglesia. Y yo creo que la Iglesia ha vivido una de las crisis más profundas en los últimos años, producto de la corrupción y justamente producto de la impunidad para tratar los temas que les correspondía tratar por ética. Y no los trataron, y eso significó el derrumbe de la Iglesia como un factor determinante en la construcción de una sociedad tan cristiana como la nuestra. Fíjense ustedes lo que está pasando con la Iglesia en Colombia. Fíjense ustedes lo que está pasando con la Iglesia en Honduras. Entonces, yo creo que hay una crisis profunda también de este concepto iglesia, cura, papa, no, toda esta institucionalidad de la Iglesia que ha significado también que hay un Chile que despertó frente a este tema de la Iglesia. Y hoy día ya no tenemos los curas Aldunate, ¿no es cierto? No, hoy día el único cura que tenemos ahí, que da ciertas luces, el cura Berrío, ¿no? Pero tenemos una iglesia completamente Venezuela, que yo creo que ha sido la primera que sufrió el embate de la corrupción, de la impunidad con la que estaban funcionando, pero también de la gran valentía de un grupo de hombres y mujeres que se levantaron y dijeron, esto es lo que está ocurriendo en la iglesia, ¿no? Y fueron hasta el final, y como digo, le pusieron color, fueron hasta el final con él, no pararon. Muchos decían, oye, ya, pero si ya dijo el cura que pucha, que lo sentía tanto, que había hecho todas estas cosas de pedofilia, pero ¿para qué seguimos con el asunto? Lo siguieron. Y ahí está el resultado, ¿no es cierto?, de que ahora hay una iglesia que tiene que construirse de nuevo, conceptualizar cosas como corresponden, mirar justamente en lo que está basada, y yo creo que eso es un elemento sumamente importante, que yo creo que también que tiene que ser parte de nuestra discusión del 2021 en el tema de la unidad, en el tema de lo que queremos construir. Y en ello, y por último, ya con esto me callo, la construcción también, que tenemos que abordarla obligatoriamente, el tema, ¿no es cierto?, de cuál es el orden que queremos hacer desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas y las policías. Esto no es una cosa, mira, de que cambiemos, lo que pues ya que hagamos aquí, pues ya que hagamos allá. No, hoy día tenemos que realmente profundizar, ya que estamos en el tema de la nueva Constitución, profundizar sobre esto, porque así como la Iglesia está en el suelo producto de la corrupción que vivieron, una corrupción moral y ética, las Fuerzas Armadas y las policías también. Y yo creo que tenemos que eso darle también una discusión, una profundidad, porque no podemos construir un nuevo orden si no miramos esto en profundidad. Estas dos instituciones que parecen ser parte de una sociedad cristiana, ¿no? En la forma en que se ha construido nuestra sociedad en Chile y en Latinoamérica, que son tan importantes. El rol que jugó la Iglesia en momentos revolucionarios fue muy importante, ¿no? El rol que han jugado también algunos factores de las Fuerzas Armadas también. Entonces, y hoy día tenemos que eso hay que irrumpir, hay que deconstruir y hay que hacer. Y las lógicas del feminismo son muy importantes en ello. Las lógicas del feminismo para construir esta institucionalidad tiene una tremenda importancia de cómo la abordemos. Y en ello no estoy hablando del feminismo, social, sino que el feminismo de una construcción social con lógica distinta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el 2021 nos va a demandar mucho a las mujeres que miremos con mayor profundidad algunas cosas y que seamos capaces de colectivamente, y si es necesario, juntarnos colectivamente para mirar estas cuestiones. Yo, por ejemplo, creo que deberíamos juntarnos con Valesca, con muchas compañeras, a mirar esto en profundidad y a darle una perspectiva de género a esta nueva institucionalidad. Yo creo que eso nos demanda a las mujeres en este momento que vamos a vivir conmigo. Eso nomás, Omar, para no excederme.
Sí, mira, yo creo que claro, el 2020 tiene un tema que es este proceso de descomposición, ¿no? De este proceso de descomposición de las instituciones que venía desde antes, pero que se hace cada vez más latente, más patente, y este proceso de descomposición que también abarca, ¿no es cierto?, por cierto, a los partidos políticos, por cierto, a todo, yo diría que a las principales instituciones a nivel nacional, en donde pareciera ser que la pulsación va por otro lado, ¿no? Y a partir de ese fenómeno que se capta de que las pulsaciones van por otro lado, también se producen aprovechamientos, insisto en esta lógica del negocio, ¿no? Donde te aparecen personas por todos lados que quieren ser independientes. Y te lo parecer porque independiente pareciera ser que el negocio, independiente pareciera ser que el eslogan, y es lo que la ciudadanía quiere escuchar, ¿no? Quiere escuchar que alguien sea independiente, que no depende de un partido, que no depende de aquí, que no depende de allá, y que a partir de eso, eh, sin embargo, también ocurre el 2020 esta votación contundente del pueblo chileno, ¿cierto? En octubre, esta votación contundente que viene y le dice no a la Constitución del 80, que abre la posibilidad, ¿no es cierto?, de estas transformaciones, pero que estamos en eso, que esta pulsación puede ser aprovechada por sectores que en definitiva quieren venir y llegar a lo mismo y conservar lo mismo, porque pareciera ser, y insisto en esta imagen, que la hemos conversado otras veces, que aquí hay sectores políticos, sectores sociales, ciertos sectores de las élites, que pareciera ser, o derechamente ya es así, que ellos consideran, ¿no es cierto?, de que aquí tiene que haber un proceso de cansancio del mundo social y que en ese proceso de cansancio del mundo social lo que va a hacer es que van a tener que optar por lo ya existente y en donde se les va a vender alguna idea entre comillas novedosa. Entonces tú tienes, ¿no es cierto?, al Gutenberg Martínez y a esos sectores, ¿no es cierto?, que te presentan independientes. Tú tienes, no sé, aparecen independientes por todos lados, pero no hay nuevamente, no hay una claridad frente a lo que se pretende y frente a lo que son. Y ahí yo creo que la responsabilidad de los medios de comunicación, que también ese es otro fenómeno, fíjate, la responsabilidad de los medios de comunicación, que entre comillas son alternativos, que se plantean desde otros puntos de vista, en relación, ¿no es cierto?, a los medios oficiales o uniformados, eh, cómo nosotros vamos colocando claridad frente a eso. Y la claridad tiene que ver con definiciones, pues, por ejemplo, decirle a un constituyente, bueno, el agua pública o privada, pues, de los chilenos, o privatizada como está ahora, o hacemos la corrección, y la salud, y la educación. O sea, porque esos son los temas centrales de la ciudadanía, y ahí es donde hay que venir y colocar el ABC, ¿no? Ahí es donde hay que colocar todo el color, como dice María Eugenia. Porque esos son porque en definitiva ahí están las definiciones que la gente necesita escuchar y saber. Y cómo eso también lo resguardamos. Porque alguien viene y te puede decir, oye, ¿sabes qué? Sí, yo estoy con todo esto y después nos lavamos las manos. Yo creo que ese es un tema sumamente poderoso que ha estado instalado este 2020, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta situación de la desconfianza, esta situación de la corrupción y de cómo la ciudadanía viene y distingue dentro de todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se distingue? ¿Cómo ven ustedes eso? Y con eso vamos cerrando. Para este primer acercamiento a esta evaluación del 2020. Sí. Sí, yo creo que yo le agregaría un pilar ahí que por supuesto es súper pertinente, el que trae María Eugenia, y quizá que es lo que ha pasado con la Iglesia y su doble moral, que su doble moral ha permitido, también posibilita un orden de impunidad. O sea, pensemos que además, o sea, me da como con irme para atrás, pero como efectivamente la Iglesia siempre fue parte de los inicios como de las repúblicas o las transiciones, como desde los estados más monárquicos, feudales, etcétera, hacia la construcción de las repúblicas, digamos, Uh -huh. y a propósito de eso de la ciudadanía,
siempre ese ejercicio del poder, donde la iglesia estuvo siempre ahí, siempre fue doble, siempre tuvo una doble moral, pero una doble moral invisibilizada, oscura, y que por lo tanto todos la legitimábamos, que es la doble moral que permite que lo que hablábamos, ¿no? Los microabusos, o no microabusos, sino que en los microespacios o en los espacios como familiares, privados, aparece el abuso como una práctica permanente y muy legitimada como desde esta idea, ¿no? Que es como estas cosas que tenemos como muy naturalizadas, y por eso es muy importante la tarea de hacer esta mirada que propone la María Eugenia, que encantadísimas armamos hay un grupete de mujeres que hagamos análisis de estos temas que parece ser que no son políticos, pero sí son muy políticos, porque las vidas familiares tienen una politicidad que, como dice la compañera feminista, la Rita Segato, que dice que no, se nos ha arrebatado un poco esa politicidad donde las mujeres teníamos un ejercicio que también fue desapareciendo, eclipsándose. Entonces, yo diría que esa doble moral es parte de lo que tenemos que ir también desactivando a propósito de no aceptar la doble moral, no solo en política o en la política, que suena además como muy eslogan, muy cliché, pero sí en el sentido de ponerle color, como lo plantea Omar, ¿no? Como la doble moral hoy día, o sea, no hacer lo que se dice hoy día tiene que costar, y tiene que costar caro. Y creo que esto que hemos vivido y tolerado tantos años, con lo que la derecha además ni siquiera tiene un problema moral, digamos, ellos son la doble moral, como decía la María Eugenia, estos discursos del medio ambiente o de la democracia, ellos también se los han apropiado, ¿no? Porque ellos son la doble moral, no se arrugan, como decimos en coloquial. Entonces, esa doble moral que les ha permitido negar las violaciones de los derechos humanos, que les ha permitido hacer el ejercicio de un poder que no solo no propicia a la ciudadanía, sino que busca aplastarla y dejarla fuera como un actor social relevante, que en realidad no creen en la democracia, no en la manera en que planteamos nosotros a propósito de devolverle el poder y que ese poder cada vez más se distribuya de manera material y eficaz en las ciudadanías, con herramientas reales para profundizar la democracia, como hemos dicho, ombudsman, poder revocatorio, por nombrar un par, ¿no? Por nombrar cualquier cosa. Pero en lo que tú señalabas como, Omar, de este nuevo orden que tenemos y debemos construir y que hemos mencionado a lo largo de toda esta conversación, partiendo en esta retrospectiva, yo creo que efectivamente no solo cobrar, sino que tener mecanismos para cobrar esta palabra respecto de la materialización tanto de los votos. Yo creo que efectivamente, no sé si va a ser posible, pero ojalá pudiéramos ingresar a tener la discusión sobre el reglamento, donde los convencionistas que representan un territorio respecto de una controversia durante el año constituyente que vamos a tener, que se puede extender hasta 2, por ejemplo, tenga procesos de referéndum para dirimir la controversia en plebiscitos donde los territorios puedan efectivamente votar y hacerse parte de esas decisiones. Yo creo que esos son desafíos mayores que hasta somos temerosos de plantear, porque si ya vamos a tener una convención constituyente que hace 3 años atrás ni nos imaginábamos porque se acusaba de fumar opio, hoy día es una posibilidad, es como que nos cuesta pensar los máximos. Yo solo para cerrar y que no se nos quede en el tintero, creo que ayer fue una muy buena cosa que Frente Amplio y UPC por fin estén juntos hoy día en hacer esta unidad de contenido donde la coherencia y en la condena a la doble moral tiene que ser parte de las formas en que hacemos esta nueva política, estas fuerzas progresistas que están convergiendo, y me gustó mucho la idea en una unidad de contenidos, pero no de los mínimos, de los máximos. Y en esos máximos, por ejemplo, yo creo que herramientas de este tipo en el reglamento de la convención, donde de verdad le entreguemos herramientas a la ciudadanía, no de democracia consultiva, sino que de democracia consultiva, pero vinculante, donde seamos parte de las decisiones. Eso es repartir poder de verdad.
Y nosotros no tenemos realmente, como en Chile en particular, estamos muy atrás de herramientas democráticas de este tipo, donde de verdad se reparta más el poder. Entonces, voy a pedir así de regalo de Navidad hoy día. He pedido muchos regalos hoy día. Pero quiero compartirles, pedir más democracia, pedir más poder para nosotras las mayorías, para las ciudadanías, que la transformación se haga parte y que nos traiga mucha conciencia, mucha buena conciencia de lo que tenemos que estar alerta, no solo en este año, porque yo creo que este va a ser un proceso larguito, pero no tan larguito, digamos, o sea, largo porque vamos a ir por transformaciones en serio, creo yo, esa es mi esperanza. Pido de regalo que no se nos olvide estar consciente, que estemos alerta, que podamos construir estos instrumentos, que trabajemos mancomunadamente, que yo creo que esa es una gran tarea que se nos viene. Lo dejo ahí para cerrar porque creo que me pasé del tiempo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Valesca. Creo que esta unidad que se ha podido formar es muy importante. Creo que sí, como dice ella, tenemos que tener la más profunda convicción de que esta manera que tenemos de empezar a hacer esta unidad tiene que ser distinta, la manera de hacer política tiene que ser distinta. Tenemos que hacer a un lado todo lo que tenga que ver con una doble moral, una inconsistencia frente a los temas. Y yo creo que tenemos que escuchar de manera vinculante lo que dice el pueblo, lo que dicen los territorios, lo que dicen los distintos grupos de pueblos originarios, en fin, tenemos que ser capaces de escuchar y hacer vinculante su opinión, toda vez que no pueden estar todos incorporados a la convención, por lo tanto es muy importante que la convención sea capaz de abrirse, capaz de dialogar, un diálogo de verdad, no este diálogo en que nos sentamos, escuchamos y hacemos lo que queremos después, sino que realmente un diálogo de verdad, que se tomen en cuenta las opiniones, que se tomen en cuenta las necesidades que tiene nuestra gente, que la tiene de tantos años, y hacerle justicia a nuestro pueblo, justicia a un pueblo que ha luchado tanto, que ha entregado tanto, que ha entregado vidas, y que las sigue entregando hasta hoy día, por cambiar. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de eso, pero no tan solo en el sentido de recordar nuestros muertos o recordar los niños que hoy día están traumados, los jóvenes que están en prisión, sino que eso sea una conducta, una suerte de farol de la moralidad con la cual tenemos que construir política. Porque la manera más concreta de homenajear todo esto que ha ocurrido es justamente esta moral con la cual tenemos que enfocarnos a hacer política, una moral que ponga el poder en el centro, pero una manera de distribuir el poder, que el poder es para construir una sociedad distinta, que el poder es para justamente construirlo con el pueblo, porque para eso estamos, somos instrumentos del pueblo, somos un instrumento más del pueblo, y que esa doble moral no puede ser parte, ¿no es cierto?, de este nuevo momento que vamos a vivir. Yo también coincido con la Valesca, ese es el regalo que necesitamos. Un regalo que vaya al corazón de nuestra gente que ha sufrido tanto, y por tantos años. Y yo creo que anteayer asistía yo aquí en mi conjunto habitacional, hicieron un homenaje a Peña Gens, al músico que creó las primeras orquestas juveniles de La Serena, que fue asesinado, y yo veía esa juventud, ahí no había gente mayor de 30 años, y este homenaje se lo hacían a este músico joven que fue asesinado. Entonces yo digo, ese homenaje, que a mí me conmovió ver la juventud recordando eso, recordando lo que le pasó a este joven músico, y yo digo, ese homenaje tiene que ser capaz de construirnos dentro de nosotros una moral distinta para enfocarnos y para mirar los momentos que vienen. Y que tenemos que recordarnos cada día en que estemos haciendo política, tenemos que recordarnos de eso, de ese homenaje que tenemos que hacer en vida, en nuestra vida práctica, en nuestra vida concreta, en cómo desarrollamos la política, en cómo desarrollamos nuestros propósitos, ¿no? Y que tienen que ser siempre colectivos. El individuo es importante, pero cuando juntamos lo del individuo con el colectivo, con la sociedad, con la moral, con la ética, por Dios que podemos hacer cosas importantes, aunque seamos minorías muchas veces, aunque sean, porque las revoluciones no empiezan con las grandes mayorías y todo. Las revoluciones siempre empiezan con una minoría que es capaz de hacer conciencia y de atraer a las grandes mayorías
a los cambios profundos que necesitamos. Ese es mi regalo que me tenía que tener esta Navidad. Una cosita poca nomás, una cosita poca, ¿no es cierto? ¿Para qué tanto, digo yo? Gracias, compañero. Bueno, agradecer la presencia de ustedes hoy día 24. Bueno, desearle a cada una de las personas que ha seguido estos programas, los que leen, los que escuchan, siguen Crónica Digital, invitarlos siempre al café, ¿no es cierto?, a Maturana con Huérfanos, a disfrutar de un buen momento, de una grata conversación. Y decir también, ¿no es cierto?, en este día enviar un abrazo tremendo, grande, inmenso a cada uno de los jóvenes, jovencitas, a las familias que hoy día no van a poder estar juntos, que hoy día, por decisión de un grupo de señores, ¿no es cierto?, que están en el poder, no van a poder compartir con su gente. Esa experiencia, muchos chilenos la vivimos durante largos años. Por tanto, no estamos hablando desde el vacío. Estamos hablando de experiencia vivida. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, el abrazo de esperanza, de cariño, siempre están con nosotros. Aunque no sepamos sus nombres, no importa. Están con nosotros. No sabemos cuántos son, ni en qué cárcel están. No importa. Están con nosotros. Y luego un abrazo grande para Camila, para su mamá, que se sienta bien. Sí. Y eso fue. Un cariño para Gracias. todos. Que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. chao. Un abracito a ustedes. Chao, Chao, chao. chao.